en los peores escenarios económicos, el valor del petróleo llegó a $46 hace algunos años. Y eso fue la caída de nuestro querido país venezolano, la caída del costo de su petróleo, porque recuerden que Venezuela vive única y exclusivamente de su petróleo. Y como ellos pensaron que nunca se iba a acabar su petróleo, ellos pues todos sus planes sociales, sus presupuestos estaban en base a lo que el petróleo les generaba. Pero cuando apareció por ahí otro país, otros países que empezaron a producir más petróleo, ya dejaron de comprarle petróleo a Venezuela. Por eso es que pues, su petróleo bajó de precio, y al bajar de precio no había, por otro lado, cómo compensar esas pérdidas que le estaba generando. En el caso de Estados Unidos es el mayor acaparador, uno de los mayores acaparadores de petróleo para su propio consumo y para exportarlo también. Es así que Estados Unidos compra la producción de petróleo a muchos países petroleros y les compra la producción, ojo, de 1 año, de 5 años, de 20 años. Es un poder económico que no tienen idea, que Estados Unidos le compra a ciertas empresas extranjeras que producen, que extraen petróleo, les compran la producción por 20 años, 10 años, porque Estados Unidos se proyecta que todo el tiempo va a haber consumo de petróleo, todo el tiempo va a haber consumo de gasolina, y es lógico, pues, ¿quiénes son los principales consumidores de combustible? Las aerolíneas, las embarcaciones, y por no decirlo, el parque automotor. Todos los días la gente compra carros. Entonces el consumo del combustible es un inventario de rotación diaria, inmediata. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿El COVID qué hizo? Le puso pausa, pues, le puso freno. Nadie sale en su carro. Prohibidas las embarcaciones, prohibidas las aerolíneas, se cierran las fronteras. ¿Y ahora quién consume el petróleo? Los productores de petróleo le llevaban, toma Estados Unidos, toma. Ahí está los barriles que me pediste, ya de 5 meses, de 1 año. Estados Unidos, espérate, ténmelo ahí porque no tengo dónde guardarlo. Ah, yo te lo guardo, pero eso sí me pagas. Por eso es que se vuelve caro mantener en stock el producto. Y como nadie le compraba, Estados Unidos quería venderlo, nadie le compra, pues. Tuvieron prácticamente que, se dice $1, no es que sinceramente Estados Unidos lo está vendiendo, oye, te vendo $1, no, sino que nadie le quiere comprar. Y la unidad, pues, prácticamente equivale que ni a $1 te quieren comprar el barril de petróleo en el peor momento de la crisis que estuvo pasando Estados Unidos y que ahorita ha empezado de repente irresponsablemente. Ojo que llegó a caer hasta debajo del dólar. ¿Qué significaba? Que Estados Unidos, a aquellas personas que les vendía petróleo, o en todo caso, los proveedores de petróleo de Estados Unidos, más bien Estados Unidos le pagaba para que le guarde su stock. Y eso significaba que el precio del barril se cayó por cero. Al contrario, más bien, Estados Unidos lo que quería era más bien que devolverle, no importa perder, pero no me des más petróleo porque no lo necesito. No lo necesitaba ni para sus operaciones militares, porque eso se suspendió. ¿Qué más viene ocurriendo con el COVID? Dice que los subsidios, porque eso también ocurrió aquí en el país, que a partir ya del COVID empezaron a generarse subsidios, lo que nunca había habido, empezó a generarse. Es así que algunas empresas de agua, de luz en algunas partes del país están subsidiando a la población. Están subsidiando a la población. Otros, el Estado está subsidiando a un cierto rubro de empresas, las está subsidiando para que puedan cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores. Les acabo de mencionar que nuestro país, si bien es cierto, tiene una economía bastante estable, sin embargo, esa estabilidad está compuesta por empresas bastante informales, que precisamente ante esta situación dejaron de vender porque el Estado prohibió, dejaron de vender, dejaron de recibir ingresos, pero atrás de ellos estaban sus trabajadores. ¿Qué han hecho entonces? El Estado ha tenido que subsidiarle. Toma, empresa, te presto o te doy para que puedas pagarle por lo menos 2 meses a tu gente y ayúdanos a soportar esta pandemia.
Ustedes no solamente vean el tema del subsidio, sino el tema de dónde saca el gobierno para poder dar tantos miles y millones de dinero para que las empresas puedan subsistir. Porque se pensaba que este COVID, que es el punto de la exposición, se pensaba que iba a acabar en poco tiempo, lo cual, como ustedes ven, no está ocurriendo. Para nosotros, nuestros especialistas nos dijeron que ya hace 2 semanas ya la curva empezaba a bajar. Sin embargo, la curva sigue subiendo. Ya pasamos 100.000. Estamos sobre los 3.000 fallecidos y quién sabe cuántos más. Entonces, seguimos hablando de los efectos del COVID. Antamina. ¿Qué es Antamina? Antamina es una de las mineras más grandes que existe en el país. Es una de las que representa el mayor ingreso de canon minero, de regalías y de todo tipo de tributos. Es Antamina al gobierno peruano. Y era una de las pocas que había quedado en operatividad durante el COVID. Pero cuando el COVID se extendió a más no poder, tuvieron que suspender las actividades de esta empresa. ¿Y qué significa esta suspensión? No solamente significa el cierre de la mina, sino la no recaudación de impuestos. Porque, repito, el gobierno, para poder asistir a sus sectores, salud, educación, comercio, qué sé yo, requiere de dinero. Pero si ya las empresas que son las que le proveen de dinero ya no están produciendo, genera todo un problema, ¿no? Se decía, miren, este es un titular, que el Perú es uno de los países, el segundo país con los precios más bajos de medicamentos. Eso era hasta hace 2 días, 3 días. Por eso los efectos del COVID se están viendo de manera continua. Hoy día lo ves de una forma y mañana aparecen de otra. Los precios ahorita se están disparando porque se está generando la figura del acaparamiento. Y eso aquí no está generando las mismas personas que no están teniendo ingresos. Aquellas personas que vivían de la informalidad, ahora se están dedicando a acaparar los medicamentos. ¿Y qué significa o qué genera el acaparamiento? Genera pues el incremento de precios. Ocultan por un tiempo el producto y cuando ya la gente está loca por conseguirlo, recién lo sacan. Y obviamente si quieres comprarlo te va a costar más de lo que te costaba normalmente. Entonces, durante el COVID, la credibilidad, vaya ahorita al banco, peor si eres microempresa, peor si es que eres una empresa informal, el banco no te da absolutamente nada. Al contrario, te pide que le pagues todo lo que le tienes pendiente. ¿Qué ha pasado con las exportaciones, jóvenes? Si todo está cerrado. Yo les decía antes que parte del PBI, parte del crecimiento económico de un país está siempre sujeto a las exportaciones. Mientras que tienes controladas las exportaciones, siempre tu crecimiento va a estar estable o va a ir aumentando. Pero ahora, durante el COVID, se cayeron todas las exportaciones, se cerraron las fronteras. Nuestra producción de exportación ahora se tiene que estar vendiendo aquí, en el país, y a costos súper bajos. ¿Qué está pasando con la cadena de producción? No están recuperando lo que ellos habían invertido. Ese es un efecto durante el COVID. Las importaciones, bueno, no surten mayores efectos porque no hay ahorita, pues, es más que la importación de medicamentos. Y yo les decía que la importación es buena en la medida que importas productos que te van a servir como insumo para posteriormente exportar otros productos y te genera superávit. Pero ahorita todo lo que se está importando son artículos de salud, que si bien es cierto, genera el impacto pues para salvar vidas, pero económicamente hablando no nos está generando buenos resultados porque salida de dinero, millones tras millones salen y en todos los países entiendo lo mismo, para poder abastecerse de. Ahora la guerra es precisamente de quién gana los lotes de mascarillas, de lentes, protectores, etc. ¿Y qué pasó con la recaudación? ¿Qué está pasando con la recaudación? Ya llevamos 3 meses sin que las empresas paguen impuestos. Y cuando el Estado proyecta que durante 12 meses la recaudación va a un aumento desde enero, febrero, marzo, y justo, jóvenes, que supongo que en Bolivia debe ser lo mismo, en el mes de abril es cuando se paga
el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, que es uno de los más fuertes que recibe el gobierno, acá no ha habido esa recaudación. Nadie está pagando impuestos, porque simplemente la pandemia cerró a las empresas y como un tema de subsidio o de apoyo por parte del Estado, ha suspendido el pago de la recaudación. Pero hay ahí de lo estable que puede ser un país, de poder soportar esta catástrofe de no poder recaudar impuestos, sin embargo, sigue asistiendo a su población. Va a llegar un momento en que no va a poder. Entonces, ¿y qué va a pasar después del COVID, muchachos? ¿Qué es lo que creen que va a pasar? Hay una pregunta. ¿Cuántos puestos de trabajo ahorita estarán en significativo riesgo por esta famosa cuarentena, que ya no es cuarentena es 40, estamos más de 70. Y quién sabe hasta cuánto más se va. Ya la gente ya asimiló, la gente ya aceptó que no va a tener trabajo. La gente ya ahorita tiene que reinventarse para ver qué va a hacer. Algunos ya se están reinventando, están vendiendo lo que nunca vendieron. Y los que están todavía pensando en que van a nuevamente recibir su trabajo, no lo van a recibir. Van a tener que reinventarse dónde van a ir a trabajar. Y hay de aquel que no se preparó para ser multidisciplinario. Hay de aquel que solo dijo, no, yo solamente soy constructor de casas. Hay de aquel. Pero aquel que es constructor de casas, es cerrajero, tiene oficio también de agua, de luz, él sí va a tener las puertas abiertas en todo lugar. ¿Qué va a pasar? Y eso que sin mayores análisis, jóvenes, sin mayores análisis, al pasar, si algún día se acaba este COVID, que hay que verlo bien, bien seriamente, si algún día se acaba este COVID, créanme, jóvenes, que miles de empresas estarán con cáncer maligno, próximos a llevarlos a la tumba. O sea, ¿qué significa una empresa con cáncer? Una empresa que no tiene liquidez, una empresa que no tiene con qué sustentar un préstamo, una empresa que no puede pagarle a sus trabajadores a las deudas de corto plazo. Y sobre todo, no habrán asegurados, porque las empresas son las que pagan el seguro de una persona. Y si no tienes trabajadores, no van a tener seguros. ¿Quiénes van a sufrir? Los más vulnerables, los chicos, las personas adultas. ¿Qué más va a ocurrir si es que se acaba este año? Que el presupuesto de la República en todos los países habrá sufrido un recorte incalculable, no solo en montos, sino en efectos. Muchos proyectos que se pensaron hacer, ejecutar en colegios, en hospitales, en universidades, en las municipalidades, no se van a realizar y van a quedar en el limbo, quién sabe hasta qué año. En conclusión, ¿y la salud financiera de las empresas cómo van a quedar? Terapias. Si quedan algunas, van a quedar en terapias. Aquellas medias que por ahí para poderlas resurgir de abajo. Pero eso, según estimamos, será a partir del año 2021, el primero o segundo trimestre. Pero siempre y cuando el Estado logre algún tipo de financiamiento, como sí lo tiene ahorita, y eso depende de cada país. Gracias a Dios, nuestro tiene todavía credibilidad financiera internacional y no le va a ser muy difícil, por lo menos hasta ahora, acudir a instancias. Ahorita lo que acaba de hacer es solicitar un endeudamiento. Tiene una línea de crédito el país, Perú, una línea de crédito en el extranjero, grande, muy grande, de la cual ha utilizado un 20-25%. Pero la idea no es endeudarse. Lo que está haciendo ahora es internamente endeudándose, emitiendo bonos del Tesoro para recibir dinero y comprometiéndose a pagar intereses posterior a 5 o 10 años. Son formas de cómo el Estado se está hoy en día autososteniendo. ¿Y qué va a pasar con la credibilidad de acá? De aquella credibilidad que tan solo con acercarte a un banco te daban lo que tú querías. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? ¿Quién va a querer exportar productos, y más aún si es de consumo? Aquellos que son manipulables por las personas. ¿Quién va a querer comprar con este trauma del virus que se acaba y rebrota nuevamente? Nadie te va a querer comprar. Nadie te va a querer dar un céntimo o un solo o un boliviano. Los subsidios estoy seguro que van a continuar.
va a tener que haber la necesidad de subsidiar a las empresas que todavía queden por ahí en terapia. La recaudación fiscal, reitero, habrá sufrido un gran recorte, el cual va a ser bien difícil recuperarlo, porque la recaudación, repito, está en base a la capacidad tributaria que pagan las empresas y las personas, pero mientras que no haya movimiento económico, no va a haber. Y el otro efecto es las reservas, el efecto reservas. Suerte que los países que son estables pueden tener sus reservas guardadas, reservas que te van a permitir afrontar como lo están pasando actualmente. Entiendo que también ahí en el país de ustedes, a los más vulnerables, el Estado les está otorgando algunos bonos en efectivo para poder contrarrestar esta pandemia. Pero ¿hasta cuándo? Mientras más reservas tienes, mayor va a ser la oportunidad de llegar a esos sitios alejados a los que casi nunca se llega a todo. Entonces, chicos, no quiero cansarlos más, les decía un recuento, la situación o el estado de salud de una empresa se mide por la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad. Y esta rentabilidad siempre está asociada a la utilidad. Mientras mayor utilidad tengas, mayor rentabilidad va a ser. ¿Y cuándo sabes que una rentabilidad es la apropiada? Cuando los accionistas, cuando los propietarios o cuando las personas interesadas en el negocio pusieron su dinero, se sientan conformes con todo el dinero que tú le pagas como ganancia por haber invertido en tu negocio. Entonces, al inicio, las 4 fases o estados de salud de las empresas son en forma, la pasajera, la crónica y el fin próximo. ¿Cuándo una empresa está en forma? Cuando la empresa cuenta con rentabilidad y cuando tiene liquidez para pagar sus deudas a corto plazo. Esa es una empresa que está en forma. Una persona joven se puede decir que no tiene problemas de respiración, dificultades ninguna. ¿Y cuándo empieza a sentir una enfermedad pasajera? Cuando la empresa deja de ser líquida. O sea, tiene rentabilidad, miren, tiene rentabilidad, pero no tiene liquidez para pagar sus obligaciones. Ahí empieza a tener problemas. Pero, ¿cuándo se soluciona eso? Como es una enfermedad pasajera, lo soluciona cobrando. De repente no tiene liquidez porque los clientes no le están pagando. ¿Cuál es la solución? Generar una mayor política de cobranzas, ser más agresivo en las cobranzas. Y ya cuando una empresa deja de ser rentable, pero sigue siendo líquida, o sea, gana bien, pero sin embargo cuando llega a fin de mes no puede pagar las deudas, no puede pagar a sus proveedores, a sus trabajadores, y sin embargo tiene ganancia. Ahí algo está pasando. Esa empresa está con una enfermedad crónica porque seguro para poder pagar sus obligaciones, seguro está que recurra a los bancos. Y ya les he dicho que un tope aproximado aceptable en América es un 50% de que te endeudes. Cuando superas ese monto, que el banco por cierto te da, es cuando ya empiezas a tener una enfermedad de carácter crónico. Y cuando una empresa no tiene rentabilidad, no gana, por más que vende, pero su rentabilidad es mínima, los inversionistas no están de acuerdo con la rentabilidad y más aún le sumamos de que no puede pagar sus obligaciones porque el banco ya no te da dinero, ahí se dice que la empresa se encuentra en un fin próximo. Chicos, este tema es bastante dialogativo, apasionante. Les dejo ahí mis direcciones, Facebook, blogs y el WhatsApp para cualquier consulta. Y he conversado muchas veces con varios chicos de Santa Cruz, de Tarija, de Oruro, para qué hemos compartido muchas experiencias. Yo les agradezco mucho, le agradezco al licenciado Edgar por esta invitación y siempre disponible para apoyarles en reforzar cualquier tema que en el limbo pueda quedarles un poco no claro. De mi parte, nuevamente, les agradezco y les deseo que estén bien de salud, que hoy en día es el mejor deseo que todas las personas le decimos a una persona o a toda la familia. Muchas gracias y que tengan bonita noche y les cedo el paso, por favor. Licenciado, bueno, agradecerle por su participación. Tal vez los participantes, antes de su despedida, quisieran hacer algunas consultas sobre el tema. Vamos a habilitar los micrófonos para que puedan hacer tal vez alguna duda que tuvieran, ¿no? Por favor, compañeros.
Por favor, pueden habilitar su micrófono para la consulta. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, correcto. Seguimos Sí, con la buenas consulta. noches. Buenas noches, Lice, muchas gracias por las lecciones de hoy día y en serio, sí, es cierto que en Bolivia, muchas pequeñas y medianas empresas están cerrando, están entrando a la quiebra, familias que ya no pueden, no tienen que comer y se está ampliando más todavía lo que es el problema del COVID-19 con relación a las empresas, ya que en Bolivia el mayor porcentaje son de pequeñas y medianas empresas y como también el mercado informal. Ante eso, mire que es preocupante todo lo que está sucediendo y hay muchas personas que viven del día y otras que no pueden trabajar, los profesionales libres tampoco, abogados, consultorías, etcétera. Y nos vemos en el medio del dilema de trabajas y puedes tener para comer, y si no trabajas, pero también corres el riesgo de enfermarte, pero si no trabajamos, no nos contagiamos, pero tenemos el riesgo de morir de hambre. Entonces, ese dilema, Licen, en Bolivia está más la cuestión más delicada con relación a esto de las empresas. Ahora es cierto que muchas no van a sobrevivir, otras ya han muerto, ya han cerrado todo. Y otras han tenido que cambiar el rubro. Habían negocios, por ejemplo, los negocios de internet, los ciber, karaokes, centros nocturnos de diversión donde puedas ir a servirte algo, han cambiado. Necesariamente están cambiando y es cierto, la nueva era 2021, 2022, esta siguiente década, va a ser todo muy diferente. Y tienes razón, Listen, al decir de que quien no se habitúa a los cambios muere. Peor aún en el mundo de las empresas, ya que es competitivo. Pero la verdad, muchas gracias, Listen, por la clase magistral y agradecido con el seminario que nos has impartido. Ahora mi duda es, magister, el COVID no va a acabar de aquí a un año, 2 años, lo más probable es que tal vez ni la cura puedan encontrar, pero tratamientos posiblemente. Mi duda es, si hubiera una posibilidad de que se pueda solucionar, aparte del financiamiento por cuentas de bancos, etcétera, porque cada país, tanto Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, se están endeudando a nivel, no sé cómo van a poder sobrellevar. Es alarmante y es preocupante esto. Por eso es mi duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Mire, esa es mi duda, dice. Gracias, Marcelo. En verdad, no solo es preocupante, es triste. Lo primero que debemos de empezar a hacer es asimilar a nivel familiar, a nivel local, llámese pues a niveles de viviendas, asimilar que nos ha tocado, entender de que lo que estaba escrito en la Biblia, no quizá con estas palabras se está cumpliendo, seamos o no creyentes, pero lo que alguien diagnosticó, lo que alguien dio de una profecía, se está cumpliendo. Yo les sugiero leer en un texto que se llama El fin de la guerra, perdón, el fin de la historia y del último hombre. Es un texto que gravita la situación tan similar como la de ahora, obviamente con otros términos, pero en realidad llega. La resume, es un libro de un bestseller en que resume pues que el fin del mundo y del último hombre va a estar pendiente o va a ser inminente por temas de carácter biológico. Incluso se atrevía a decir que
El comercio ya no va a ser el comercio de frutas, el comercio de alimentos, sino todo va a ser comercio biológico. Y algunos pensaríamos comercio de medicinas que está relacionado a la biología, no, comercio de partes. O sea, lo peor para mí todavía está por llegar. Está por llegar. Lo que estamos así pasando ahora es una primera fase de lo que probablemente sea el fin del mundo. El fin de la historia, más que el mundo para no relacionarlo con una religión específica, sino el fin de la historia. Tenemos que tener bien en claro que todo lo que tiene un inicio, cualquiera sea la creencia que tenemos respecto al inicio de nuestro país, de nuestro planeta, va a tener un fin. Y ese fin también se asocia a las empresas, así como las empresas se crean. Lo clásico de una empresa cuando muere es que el mismo propietario la hace morir. ¿De qué forma? Se endeuda con el Estado, se endeuda con los bancos y de ahí la declara en quiebra, la cierra. ¿Cierto? De la muerte. Pero ahora no. Ahora tiene que entender que hay una persona, hay algo más poderoso que el mismo dueño. Y fíjense que ni siquiera lo conocemos. Que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de conocer a este famoso COVID. Y miren todo el daño que nos está causando. ¿Qué tenemos que hacer? Reinventarnos. Reinventarnos, que es una palabra que no ha nacido aquí en el país, se generalizado en todo el mundo. Reinvéntense. Aprendamos a ver cuál va a ser los nuevos negocios y cuáles van a ser los nuevos estilos de los negocios. Como ahora, pues el tema, ahorita lo que más se está moviendo es el tema de los delivery, porque ya el Estado empezó a soltar pues ciertas facilidades o ciertas autorizaciones a empresas de alimentación, alimentos, ¿con qué propósito? Que generen el consumo, el círculo virtuoso, y con los famosos protocolos de seguridad. Otros se están reinventando, pues que irán a trabajar pues con sus máscaras, con sus equipamientos de seguridad. Entonces, palabra clave para el 2021, 2022 y hasta cuando acabe esto, porque no va a acabar, no va a acabar. Esto hasta que se complica más. Asimilar primero, asimilar con la familia y luego reinventarse. Esa es mi opinión, Marcelo, y muchas gracias por tu participación. Bien, buenas noches, licenciado. También le habla Miguel Guzmán. Hola, Miguel. También a todos los participantes. Bueno, soy parte de la organización de COEXUR y bueno, para compartir un poco la charla que usted está exponiendo, mi consulta es la siguiente. ¿Qué políticas económicas positivas en su país se están logrando en favor del empresariado privado en particular para paliar, si vale el término, esta coyuntura que estamos viviendo en función de la crisis en la demanda de sus productos o servicios? Gracias, Miguel. La política la más reciente que está aplicando, porque las anteriores solo han sido paliativas y no han ido directamente a las empresas, sino a los trabajadores, que ha sido pues el permitirle que los trabajadores retiren sus compensaciones de tiempos que tienen acumulado para cuando se queden sin trabajo, en otros casos pues dejar libertad para retirar ciertos porcentajes del fondo que acumulan para sus jubilaciones. Pero esas, como te digo, medidas políticas, pero a paliativas, nada más para las personas. Recientemente está aplicando las políticas ya económicas que están yendo pues a identificar, ya identificó los focos menos infecciosos, o en todo caso las regiones menos infectadas, donde existen empresas que generan producto bruto. Y dentro de ellas están pues las zonas donde está pues la pesca industrial, donde está la minería. Pero aquellos departamentos o regiones donde el índice de contagios es muy alto, el índice de reacción de las autoridades es muy lento y el índice de impacto en la economía del país es ligeramente notable, ahí no les está aplicando política. Pero sí a las regiones más trascendentales o a las regiones donde se encuentran las empresas que generan mayor impacto en la inyección económica y sobre todo aquellas que generan producto bruto, aquellas que generan crecimiento. Ahora, se espera que esa es una primera fase,
de acuerdo a un plan de reactivación que ha dado el gobierno, se espera que de aquí para el siguiente mes va a empezar a soltar nuevamente otro tipo de empresas, otro tipo de giros, como es la metalúrgica, la construcción, que está todavía en stand-by ahorita la construcción, pero ya curiosamente ha dado libertad a las empresas que producen varillas, cemento, les está dando libertad, sin embargo no les está dando la libertad a las empresas que van a hacer uso de esas materias, pero que es un tema de arreglo porque el Estado más ha pensado como Estado, o sea, que sea el Estado el principal comprador de esos productos que van a empezar, que ya están empezando a producir estas empresas, pero aparentemente en el transcurso del tiempo van a liberar para que las empresas de construcción, bajo estrictos protocolos de seguridad, puedan consumir estos productos. Y también la otra política es la política respecto al plan Reactívate Perú, que es un plan económico en la cual el gobierno se ha puesto como garante. Miren, eso es lo bueno, lo que les comentaba anteriormente, de tener credibilidad. Y les comentaba un caso que el Perú tuvo la oportunidad de solicitarle al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 4.000 millones de soles. Sin embargo, el Banco Internacional le dijo que no. ¿Para qué 4.000? Tienes una línea hasta de 24.000, o sea, 8 veces más. 8 veces más, pero el Perú solamente cogió una parte. Y ha preferido mejor ponerse como garante, como política, ojo, como garante ante el banco para que le otorgue financiamiento a las empresas que ahorita van a empezar a reactivarse. Por eso se llama Plan Reactiva, no a todas, sino a las empresas que se encuentran debidamente formalizadas. Es una de las políticas más trascendentales económicamente hablando, mi estimado Miguel, y gracias por la pregunta. Bueno, licenciado, tenemos algunas consultas que han escrito. Le voy a hacer lectura de Cristian Javier. ¿Qué solución es y sería recomendable para una empresa que tiene un plan de pagos por impuestos nacionales y ya no encuentra una liquidez deseable? Y peor ahora con el tema del COVID, ¿cómo se podría solucionar para no cerrar? Esa es la consulta, doctor. Sí, entiendo que el sistema de tributos boliviano es casi similar al nuestro. Acá nosotros tenemos pues los famosos fraccionamientos y los refraccionamientos. En tiempo de COVID han habido los refraccionamientos, o sea, el financiamiento a un ya fraccionamiento. Definitivamente es una política que va a tener que implementar cada país para darle la oportunidad, porque la oportunidad de que las empresas que en estas condiciones no pueden pagar y no van a pagar definitivamente, no se pierda, no sea una cartera pesada para el gobierno, sino que le va a tener que dar facilidades para que, si ya tiene un fraccionamiento, pues que le otorgue otro fraccionamiento. Y si ya tiene otro fraccionamiento, hacerle una nueva deuda, obviamente restándole los intereses, porque tampoco el Estado puede ser que insensato en estas alturas pretender de darte facilidades, de darte fraccionamientos tras fraccionamientos y aplicarte intereses tras intereses. Y si tienes multas, también sacarte estas multas. Esa es la política más o menos que va a pasar en los gobiernos del nivel de la región. Gracias también por la pregunta, Cristian. Otro doctor de parte de Rosario dice, ¿cómo los profesionales podríamos aportar a mitigar el impacto COVID? ¿Cómo los profesionales? Claro, pues identificando el estado de salud, ¿cómo están ahorita? Recuerden que mientras más temprano encuentras el diagnóstico de la salud de una persona, en este caso de una empresa, más práctico, más fácil va a ser encontrarle la solución. Entonces, ahorita tienes que detectar cuál es el estado. Falta de liquidez. Primero, fíjate en los estados financieros, cuál es el estado de endeudamiento que tiene la empresa y cuánto es el periodo que tiene de atrasos. Y empieza, como profesional, empieza a gestionar frente a tus obligaciones la postergación de los pagos. ¿Pero qué han hecho los bancos? ¿Qué han hecho los bancos? Nos han trasladado 3, 4 cuotas para pagarlas desde la de marzo, abril, mayo hasta junio. A partir de junio vas a pagar la que se venció en marzo y así sucesivamente. Esa es una política. ¿Pero qué hizo el banco?
El banco no esperó que estemos en 100.000 contagiados. Cuando el banco tomó la decisión, estábamos en 21.000 contagiados. Entonces, lo que tienes que hacer ahora como profesional es detectar a tiempo, si es que estás a tiempo todavía, de detectarle la real situación o la real salud financiera de la empresa para que a través de ello le hagas el diagnóstico y le hagas también pues la receta respectiva. Si el problema es liquidez, anda y dialoga, conversa con tus proveedores o con tus principales acreedores y pídeles facilidades. Si tu problema es mercadería, que la tienes almacenada y no la puedes vender porque te dedicabas a exportarla, véndela internamente, ofrécela internamente. Y si tienes que perder, pierde, pero no pierdas todo. Entonces, la función, la responsabilidad del profesional, sobre todo en las ciencias económicas, es detectar la salud financiera de la empresa ahorita y dar el diagnóstico a los empresarios y darle la receta. ¿Cuál es la receta? La acción que vas a hacer para poder sacarlo de esta situación en la que actualmente se encuentra. Nuevamente, gracias también. Bueno, doctor, ya no tenemos consultas. Bueno, doctor, agradecerle por la predisposición de su persona para interactuar en esta conferencia. La verdad son temas que son muy interesantes, son temas de coyuntura mundial por este COVID-19 que afecta pues la economía de cada país. Entonces, por parte de los organizadores, de licenciado Miguel Guzmán, licenciado Rolando Flores y mi persona, y todos los participantes, le mandamos un saludo muy cordial para usted y su familia. Muchas gracias, doctor, por la participación. Muchísimas gracias a ti también, licenciado, y a todas las personas que han estado presentes en estos momentos. Es bueno capacitarse a pesar que estamos en pandemia, aprovechemos el tiempo en casa, aprovechemos en familia, aprovechemos en hacer cosas nuevas y aprovechemos en estarnos capacitando y más que todo aprender más cosas de lo que ocurre en otros países. Desde Perú, desde Chimbote, el agradecimiento para ustedes, su familia, y que Dios los bendiga y que sigan bien hasta pasar ese mal momento. Muchas gracias y hasta nueva oportunidad. Gracias, licenciado. Bueno, compañeros, agradecer a todos los participantes por entrar a la plataforma. Y bueno, recalcarles que las personas que requieran los certificados, por favor mandar el nombre completo en los grupos para que se los pueda registrar en el sistema. Entonces, agradecerles nuevamente por la participación y gracias. Muy buenas noches.